Me llamo Sofía y soy maestra de kinder. Hace algunos años fui contratada para dar clases en un rancho que se encontraba lejos de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. Los niños eran amables y los padres de familia se mostraban agradecidos con mi presencia. Una mañana, mientras preparaba la lección del día, escuché gritos desgarradores provenientes de la casa principal del rancho. Pensé que se trataba de algún accidente, así que fui a ver qué había pasado. Al llegar a la casa, encontré a una señora tirada en el suelo, retorciéndose y gritando de una forma aterradora y descontrolada. Al principio, pensé que quizá estaba teniendo algún tipo de convulsión, pero pronto me di cuenta de que algo no marchaba bien. La mujer tenía sus ojos blancos y su voz era gutural. Había algo en ella que no era humano. Al principio no sabía qué hacer, pero luego recordé las enseñanzas de mi abuela, quien solía contarnos historias de posesiones demoníacas. Me di cuenta de que lo que estaba sucediendo frente a mí era eso, una posesión real. Intenté salir corriendo de la casa para pedir ayuda, pero las puertas y las ventanas se habían cerrado con llave desde adentro. Estaba atrapada. Me encontraba encerrada con la mujer poseída y unos niños que vivían en esa casa. La señora se levantó de repente y comenzó a caminar hacia mí con una mirada de odio en su rostro. Intenté calmarme y me encomendé a Dios. Entonces recordé que tenía un rosario en mi bolsa. Saqué el rosario y lo sostuve en alto mientras oraba. La mujer poseída comenzó a retroceder y a gritar más fuerte. Seguí orando y sosteniendo el rosario en lo alto, hasta que de pronto la mujer cayó al suelo y dejó de moverse, como si se hubiese desmayado. Fue un momento bastante aterrador, que nunca olvidaré. Después de eso, salí de casa y encontré a los padres de los niños, quienes habían estado buscándolos. Les conté lo que había sucedido y llamamos a la policía y a un sacerdote para que revisaran esa casa. Desde entonces, nunca he vuelto a ese rancho. La experiencia me dejó traumatizada y me hizo dudar de lo que hay en el mundo invisible. Aunque muchos me han dicho que lo que vi fue solo una coincidencia, yo sé que lo que vi esa mañana fue una posesión demoníaca real. Después del incidente en el rancho, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Tenía pesadillas todas las noches y sentía que algo me seguía a donde quiera que fuese. Incluso en mi propia casa no podía estar tranquila. Me sentía observada y tenía la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar. Una noche, mientras dormía, tuve una pesadilla muy real. En mi sueño, la mujer poseída me perseguía por un camino oscuro y largo de terracería. No importa cuánto corriera, ella siempre estaba detrás de mí. Al final, logré escapar y desperté sudando frío en mi cama. Pero cuando abrí los ojos, descubrí que no estaba sola. La mujer poseída estaba parada al lado de mi cama, mirándome fijamente. Sus ojos eran oscuros y su piel estaba pálida como la nieve. No podía moverme, estaba paralizada por el miedo. La mujer comenzó a hablar en un idioma que no logré entender. Su voz era ronca y gutural, como la que escuché ese día en el rancho. Luego me tomó del brazo y me arrastró fuera de la cama. Traté de luchar, pero ella era demasiado fuerte. Me llevó a través de mi casa
que se había vuelto fría y oscura. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los propios latidos de mi corazón. Finalmente, llegamos a la puerta principal de mi casa. La mujer poseída abrió la puerta y me empujó afuera. Fuera de mi casa, todo estaba en llamas. El cielo estaba rojo como la sangre, y había cuerpos retorcidos y quemados por todas partes. Me di cuenta de que estaba en el infierno y que la mujer poseída me había llevado a él. Me desperté de repente y todavía temblando de miedo, me di cuenta de que era solo una pesadilla, pero sentía temor y angustia. En ese momento todavía estaba conmigo la sensación de haber luchado contra aquella mujer poseída. Desde entonces, he evitado hablar del incidente en el rancho y de lo que sucedió después, pero cada vez que miro a los ojos de un niño, me pregunto si también ellos podrían ser poseídos por algo que no podemos entender. Mi nombre es José y nunca creí en lo paranormal hasta que fui contratado para trabajar en la antigua hacienda en las afueras de la ciudad. La propiedad había sido abandonada durante años debido a los extraños sucesos que ocurrían ahí, pero el nuevo dueño quería restaurarla y convertirla en un hotel de lujo. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que pasaban los días, comencé a sentir una presencia extraña a mi alrededor. Escuchaba ruidos extraños y sentía una sensación de frío inexplicable. Pensé que era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que eso no era normal. Una noche, mientras trabajaba en el jardín, vi una figura oscura a la distancia. Pensé que quizá era un visitante, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no había nadie allí. Fue entonces cuando comencé a sentir una fuerza invisible que parecía arrastrarme hacia el suelo. Sentí una opresión en el pecho y una sensación de pánico que nunca antes había sentido. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi habitación con un dolor agudo en el estómago y una sensación de debilidad en todo el cuerpo. No podía moverme y sentía que algo estaba dentro de mí. Traté de gritar, pero mi voz era solo un susurro. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla. Los sucesos paranormales se intensificaron y cada vez era más difícil distinguir la realidad de la ficción. Comencé a tener visiones de personas que habían muerto y a escuchar voces que susurraban en mi oído. No podía dormir y tenía miedo de quedarme solo. Finalmente, después de semanas de sufrimiento, busqué ayuda y un sacerdote acudió a la hacienda para realizar un exorcismo. Fue una experiencia horrible y muy dolorosa, pero finalmente logré liberarme de aquella posesión demoníaca. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que sucedió ese día, pero las cicatrices emocionales nunca se han curado por completo. Ahora creo en el poder de lo paranormal y siempre tendré miedo de lo que pueda estar acechando en la oscuridad. A pesar de que ya han pasado varios años desde esa experiencia, todavía siento mucho escalofrío cada vez que paso por esa zona. La propiedad sigue abandonada y nadie ha vuelto a intentar restaurarla. A veces me pregunto si el demonio que me poseyó sigue allí, esperando su próxima víctima. Me prometí a mí mismo
que nunca volvería a poner un pie en ese lugar, pero a menudo me despierto en medio de la noche con la sensación de que algo me está observando. Nunca sabré qué me pasó en esa hacienda, pero sé que cambió mi vida para siempre y que nunca volveré a ser la misma persona que era antes de esa experiencia tan aterradora. ¿Y tú crees en las posesiones demoníacas? ¿Conoces alguna experiencia parecida? Si es así, envíanosla por correo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y si este relato te gustó, regálanos un like y déjanos tu opinión en la cajita de comentarios.